David estaba consciente de algo que muchos ignoraban en el contexto del primer libro de Samuel, capítulo 17, donde el ejército israelita enfrentaba a los filisteos y a su imponente guerrero Goliat. Durante una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David se encontró con Goliat por primera vez, demostrando una disposición para enfrentar y manejar situaciones reconocidas como peligrosas, difíciles o dolorosas, en lugar de evitarlas. Esta actitud, definida como la capacidad de ser intrépido o valiente, es conocida como coraje, según la nueva definición del Diccionario Mundial de Webster. Los filisteos estaban acampados para el combate cerca del valle de Elá, ubicado al suroeste de Jerusalén y cerca de Gat. Saúl y sus fuerzas se posicionaron en las cercanías, con el valle de Elá separándolos. Goliat, el campeón, salía del campamento filisteo diariamente por 40 días, desafiando a los ejércitos de Israel a enviarle un oponente digno. La reacción de los israelitas ante la presencia de Goliat se narra en 1 Samuel capítulo 17, versículo 11, donde se menciona que Saúl y todos los israelitas se desanimaron y quedaron extremadamente temerosos. Goliat era imponente, con estatura y armaduras que imponían respeto. Su lanza pesaba cerca de 15 libras y su armadura aproximadamente 125 libras, y él medía entre 9 y 10 pies de altura. Subestimarlo sería un error, y el miedo era una reacción comprensible, incluso para el rey. La situación era tal que incluso el propio rey sentía miedo, lo que naturalmente afectaba el moral de los soldados. En una ocasión en que David llevaba suministros para sus 3 hermanos mayores al frente, escuchó las burlas del gigante y percibió el miedo en las miradas de los soldados israelitas. David, a pesar de ser joven y sin el respeto debido por su edad, no se dejó intimidar. En 1 Samuel capítulo 17, versículos 26 al 30, la Biblia narra cómo David cuestionó a los hombres a su alrededor sobre qué se haría por la persona que derrotara al filisteo, desafiando la deshonra lanzada sobre Israel. Su hermano mayor, Eliab, se irritó con sus preguntas, acusándolo de presunción y de abandonar sus responsabilidades. Sin embargo, David mantuvo su postura, cuestionando por qué su curiosidad era recibida con tal hostilidad, y continuó buscando una forma de enfrentar el desafío, recibiendo la misma respuesta de la gente a su alrededor cada vez que preguntaba. El hermano de David lo consideraba solo un niño en busca de aventuras, e incluso el rey Saúl dudaba de que tuviera la edad suficiente para enfrentarse a Goliat, según se relata en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 31 al 33 en la Biblia. Cuando las palabras de David llegaron a los oídos de Saúl, éste lo llamó, y David aseguró al rey que no deberían perder la esperanza por Goliat, afirmando que lucharía contra el filisteo. Saúl, a su vez, expresó preocupación, diciendo a David que era demasiado joven e inexperto, especialmente en comparación con un guerrero veterano como Goliat. Tras alguna insistencia, Saúl finalmente accedió a permitir que David enfrentara a Goliat. Contrariamente a lo esperado, esta decisión no le garantizó a David respeto inmediato, ya que incluso Goliat lo despreció al verlo, ridiculizándolo por su juventud y apariencia, como se describe en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 41 al 43. Goliat se burló de David, comparándolo con un perro y maldiciéndolo en nombre de sus dioses. A pesar del desdén de su hermano, de Saúl y de Goliat, David no se dejó perturbar y continuó, enfrentando el desprecio en cada paso. Esta narrativa ilustra cómo, a menudo, somos subestimados por varios motivos, incluida la edad, ya sea por ser jóvenes o mayores. Primera de Timoteo 4, versículo 12 nos anima a no permitir que nadie nos menosprecie por ser jóvenes, sino a ser un ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Es una pena que las personas a menudo subestimen a los jóvenes, etiquetándonos y dudando de nuestras capacidades, pero Dios no nos ve de esa manera. A veces, nuestra propia inseguridad sobre nuestras habilidades puede paralizarnos, similar a los israelitas que se sintieron como langostas frente a los nefilim.
después de escuchar el informe negativo de los 10 espías sobre la tierra de Canaán, como se relata en Números capítulo 13, versículo 33. La razón por la que David no temía a Goliat, mientras que todo el ejército de Israel e incluso Saúl estaban aterrorizados, reside principalmente en su inquebrantable confianza en el Dios verdadero y vivo. Según se relata en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26 en la Biblia, David preguntaba a los hombres a su alrededor qué se concedería al hombre que derrotara al filisteo y eliminara la deshonra de su provocación a Israel. Él cuestionó quién era ese filisteo incircunciso que se atrevía a desafiar a los ejércitos del Dios vivo, diferenciándose de otros guerreros que estaban más preocupados por los peligros de la batalla o los despojos de la victoria. David estaba preocupado por el honor del Dios vivo y la reputación de Israel, demostrando ser un hombre según el corazón de Dios, preocupado por lo que importaba para Dios. Interpretó la situación en términos espirituales, no materiales o carnales. Cuando los hombres de Israel hablaban sobre el desafiante, refiriéndose a él como este hombre, David lo llamaba este filisteo incircunciso, mostrando una perspectiva diferente. Mientras que los israelitas veían el desafío como un enfrentamiento humano, David lo veía como un desafío a los ejércitos del Dios vivo, subrayando una visión espiritual de la situación. Incluso frente a Goliat, David mantuvo su fe inquebrantable. Goliat amenazó a David, prometiendo dar su carne a las aves del cielo y a los animales del campo. En respuesta, David proclamó que, aunque Goliat viniera a él con espada, lanza y jabalina, él lo enfrentaría en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien Goliat había desafiado. David declaró que el Señor lo entregaría en sus manos, y no solo derrotaría a Goliat, sino que también le cortaría la cabeza y entregaría los cuerpos de los filisteos a las aves y animales, demostrando a todos que hay un Dios en Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 44 al 46. Este enfrentamiento resalta la convicción de David en la distinción entre él y Goliat, no basada en la fuerza física, sino en la fe en el Dios de Israel. La valentía y la fe de David, incluso expresadas a través de su voz juvenil, contrastaban con el miedo que se extendía entre los soldados israelitas, marcando un momento de profunda demostración de fe y confianza en Dios. Al desafiar a Goliat con las palabras «Vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos», David estaba declarando que actuaba como un representante del Señor de los ejércitos, el Dios que comanda las huestes celestiales. Se presentaba como un hombre en una misión divina, proclamando que ese día el Señor lo entregaría en manos de David. Esta afirmación refleja la creciente confianza de David. Es una cosa prometerle a Saúl que mataría a Goliat, pero es completamente diferente anunciar directamente a Goliat su intención de matarlo, enfatizando que Dios lo haría en ese mismo día. Añadir que lo derribaría y decapitaría introduce un detalle notablemente explícito, subrayando que el coraje de David emanaba de su fe en Dios. Sabía que Dios controlaba el resultado de la batalla. Este episodio hizo de David una figura célebre, pero su motivación no era el beneficio personal. Actuó con el deseo de honrar y glorificar al Señor, en lugar de buscar reconocimiento para sí mismo. El objetivo principal era demostrar la presencia divina en Israel, algo que todos deberían reconocer. Al decir, Él lo entregará en nuestras manos, David muestra su humildad, indicando que la batalla era de todo Israel y que luchaba en nombre de todos. Si Israel no confiaba en el Señor, David confiaría, demostrando una fe inquebrantable que, según Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 en la Biblia, es la clave para superar el mundo y sus tentaciones. El coraje de David también se basaba en sus experiencias pasadas, en las cuales Dios lo protegió. Al responder a Saúl, que dudaba de su capacidad, David contó cómo había enfrentado a un león y un oso para proteger el rebaño de su padre, rescatando un cordero de sus garras y matando a los animales. Estos hechos, argumentó,
hacían del filisteo incircunciso alguien comparable a esas bestias, pues había desafiado a los ejércitos del Dios vivo. David afirmó que, así como Dios lo libró de las garras del león y del oso, también lo libraría de la mano de Goliat. Saúl, otorgándole su bendición, le dijo a David que fuera, y que el Señor estuviera con él. Saúl, en su duda, solo consideraba los aspectos físicos de la batalla, ignorando la dimensión espiritual. Este episodio ilustra el patrón divino de preparación. Dios nos llama a ser fieles donde estamos, utilizando nuestra lealtad en pequeñas cosas como base para desafíos mayores. Si David hubiera evitado enfrentar al león o al oso, no estaría preparado para confrontar a Goliat. Su fidelidad en momentos anteriores fortaleció su audacia para enfrentar desafíos mayores. A medida que la narrativa se desarrolla, inicialmente David propone que alguien debería enfrentar a Goliat por una causa justa. Luego, él mismo se ofrece voluntario para luchar contra el gigante y finalmente afirma que lo matará. David no era consciente de que, al enfrentar leones y osos mientras pastoreaba, estaba siendo preparado para enfrentar a un gigante. A menudo no nos damos cuenta del propósito divino en nuestra preparación. Sin embargo, David podía consolarse con el conocimiento de que el Señor siempre había provisto por él y continuaría haciéndolo. Reconocía que la asistencia anterior de Dios era un indicativo del soporte futuro que recibiría. Saúl también comprendía que podía confiar en Dios, dado el apoyo divino recibido en el pasado. Como Pablo expresa en 2 de Timoteo 4, versículo 16 al 17, incluso cuando fue abandonado por todos, el Señor permaneció a su lado, fortaleciéndolo para que el mensaje del Evangelio fuera plenamente proclamado, y fue rescatado de la boca del león. Este testimonio resalta que Dios nos rescatará de todo mal y nos guiará con seguridad hasta su reino celestial. David se mantuvo firme, enfrentando a un adversario que era casi el doble de su tamaño, un gigante guerrero experimentado. De la misma manera, se nos llama a permanecer firmes contra el mal, incluso cuando instintivamente queremos huir, como se instruye en Efesios 6, versículo 13, equipándonos con la armadura completa de Dios para resistir en los días malos. David ganó la batalla contra Goliat con solo una honda y una piedra, sin espada en mano. Corrió hacia el gigante, lo golpeó en la frente con la piedra, haciéndolo caer al suelo, y luego usó la propia espada de Goliat para decapitarlo. Esta victoria hizo que los filisteos huyeran, probando que fue David, y no Goliat, quien salió victorioso. Podemos tener confianza de que Dios nos llevará a la victoria, conforme caminamos por fe. Romanos capítulo 8, versículo 31 nos recuerda que, si Dios está con nosotros, nadie puede oponerse a nosotros con éxito. Y 1 Corintios 15, versículo 57, nos asegura que, gracias a Dios, nos es otorgada la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta narrativa no solo ilustra el poder de la fe y confianza en Dios, sino que también nos anima a enfrentar nuestros propios gigantes, sabiendo que no estamos solos en la batalla. Los cristianos están llamados a demostrar valentía, siguiendo ejemplos bíblicos de fe y acción, como la obediencia de Abraham, el servicio de Josué, la reprensión al pecado de Esteban y la proclamación de la verdad de Pablo. David ejemplificó esta valentía al permanecer firme frente a Goliat, asegurando una victoria significativa para el pueblo de Dios. De manera similar, estamos convocados a permanecer firmes por Dios, siguiendo a Jesús, defendiendo lo que es correcto y levantando la bandera de la fe incluso en las batallas más intensas. La valentía cristiana implica permanecer firme cuando todos a nuestro alrededor ceden, hablar la verdad cuando el miedo silencia las voces y actuar con integridad moral ante el peligro, incluso cuando hay tentación de comprometer nuestros valores. Reconocer que el miedo es una emoción común a todos es crucial. Sin embargo, la verdadera valentía reside en la capacidad de superar ese miedo, avanzando para hacer lo que es correcto. Dios es capaz de realizar milagros a través de aquellos que se entregan a Él, transformando la disposición en acción divina.
Las motivaciones para tener valentía incluyen: pertenencia a Jesús, no temer pues pertenecemos a Cristo; justificación por Dios, lo que está oculto será revelado, y nuestra fidelidad a Jesús, incluso en secreto, será conocida públicamente; protección del alma, no temer a aquellos que pueden destruir el cuerpo, pero no el alma, pues nuestra verdadera vida está segura con Dios; presencia cercana de Dios, Dios está íntimamente atento a nosotros, incluso al número de cabellos en nuestra cabeza, indicando su cuidado minucioso; soberanía y amor de Dios, confiar en que Dios gobierna nuestras vidas con manos amorosas, incluso en momentos de sufrimiento; advertencias de Pablo, la lectura de las epístolas paulinas, especialmente sus consejos a Timoteo, revela la necesidad de valentía para vivir según el Evangelio, desafiando la búsqueda de la aprobación humana. Vivir la fe cristiana requiere valentía para resistir las presiones sociales, proclamar la verdad del Evangelio y actuar de acuerdo con los preceptos divinos, incluso cuando eso significa enfrentar adversidades. Es esta valentía, fundamentada en la fe y la confianza en Dios, la que capacita a los cristianos para testimoniar el amor y la soberanía de Dios en el mundo. La lección de David y Goliat nos enseña que, con Dios a nuestro lado, ningún desafío es demasiado grande. Estamos llamados a ser valientes, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que Él nos da. Al confiar en esta verdad, estamos capacitados para vivir con valentía y propósito, independientemente de los desafíos que enfrentemos.